Muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia Santa del Monte de Oreb. El día de hoy traemos una predicación, vamos a utilizar el formato general, no vamos a utilizar el formato de ilustraciones de bolsillo. Es decir, esta es una información, esta es una predicación y un mensaje, obviamente extraído de la palabra profética más segura de la Biblia, pero está contemplado dentro de los parámetros que establecemos en la iglesia en una predicación y en un mensaje de tipo pues general, sin decir que los mensajes que están publicados como ilustraciones de bolsillo no sean generales. Lo que pasa es que ilustraciones de bolsillo son un versículo de cada libro de la Biblia. Este es un tema general. Bien, el título de la predicación de hoy es Bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Estados Unidos e Inglaterra. Vamos a hacerlo en dos partes. No alcanzamos a desarrollar todo el contenido de este tema en una sola parte, en una sola predicación. Es necesario volver a hacer otro, que saldrá la próxima semana. Bien, entonces dijimos que el título era Bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Estados Unidos e Inglaterra. Parte 1. Bien, vamos a Deuteronomio 30, 19, 20. Deuteronomio 30, 19, 20 dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bien, antes de comenzar a desglosar este tema, es importante decir que esencialmente esta palabra que acabamos de leer y mucho de lo que encontramos en la Biblia es para la casa de Israel. En la mayor parte del relato bíblico, Israel está codificado como las 10 tribus perdidas de Israel. Estas son las familias que se convirtieron en tribus. Es decir, este fue el patriarca que se convirtió en familia. Estas familias a la vez se convirtieron en tribus. Estas tribus a su vez se convirtieron en pueblos. Y estos pueblos se convirtieron en naciones. Naciones que están dispersas alrededor del mundo. De manera particular, una de ellas que en la actualidad son los descendientes del patriarca José, hijo de Jacob, se ha convertido ahora en naciones de amplia decadencia moral, países que van en pérdida y en disminución de poder, naciones que van en detrimento de lo que fueron solo hace 220 años. A través de las 12 tribus de Israel, es decir, estamos hablando de Israel que es el mismo Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, el Señor le cambió el nombre a Jacob por Israel, y a través de estos 12 hijos se formaron tribus, y a través de estas 12 tribus de Israel, o sea de Jacob, que era descendiente directo de Abraham, el Todopoderoso iba a bendecir al mundo entero a través de una bendición material y otra bendición espiritual. La bendición material recaería sobre los hijos de José. Estamos hablando de una de las tribus de Israel, las tribus de Jacob. Uno de esos era José. Y la bendición material recaería sobre los hijos de José,
Manasés y Efraín, que con el desencadenamiento de los hechos en la historia se convertirían en una multitud de naciones. Esta multitud de naciones, que era Efraín, vino a convertirse en el Imperio Británico y en una gran nación. Esta gran nación, nos vamos a dar cuenta más adelante cuando veamos el versículo, el soporte bíblico de esto, nos vamos a dar cuenta que esta gran nación vino a ser Manasés, o mejor, Manasés vino a ser una gran nación cuyos descendientes formaron los Estados Unidos de América. La bendición espiritual, ya hablamos de la bendición material, pero la bendición espiritual sería dada a Judá, otro de los hijos de Israel. Esta bendición espiritual es una consagración espiritual por medio de la cual nacería el Mesías, es decir, el Señor Jesucristo. Esa es la bendición más grande que ha habido sobre la humanidad, sobre esta tierra. Entonces fíjate que hablamos de dos bendiciones, material y espiritual. La material dada a Efraín y a Manasés, y la espiritual dada a Judá. Bien, los Estados Unidos de América y la Mancomunidad Británica han sido las naciones más bendecidas en toda la historia de la humanidad. Y aunque muchos lo desconozcan y pocos lo reconozcan, el surgimiento de Estados Unidos para convertirse en una superpotencia económica y militar empezó con la fe y fidelidad de un hombre a su creador. Este hombre fue Abraham. La grandeza de una nación como los Estados Unidos de América encaja perfectamente con la descripción bíblica de ser una grande nación, debido a que fue una superpotencia económica y militar sin precedentes. Debido a su gran economía en los mercados mundiales, sus ciudadanos disfrutaban de uno de los más altos estándares de vida en el mundo. El Imperio Británico fue conocido como el imperio más grande de la historia, ya que abarcaba casi 34 millones de kilómetros cuadrados de extensión, lo cual es una cuarta parte del total de la superficie de la Tierra. Y fíjate que este imperio británico también controlaba más de 500 millones de personas, pues alrededor del mundo. Recordemos que el imperio británico colonizó varias naciones en el mundo, tales como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, algunas naciones o países del noroeste de Europa, Canadá, Estados Unidos, bien. Entonces el Imperio Británico ha sido con todo uno de los imperios con mayor influencia que ha existido en toda la historia de la humanidad. Antes del año 1800, o sea, hace como 220 años, 22 años, antes del año 1800, tanto Inglaterra como Estados Unidos eran potencias regionales. Es decir, no eran potencias mundiales, sino eran potencias regionales, Estados Unidos. Pero podemos comprobar por la historia cómo después de este año 1800, repentinamente estas dos naciones comenzaron a recibir bendiciones. Esto como cumplimiento de la palabra dada por el Todopoderoso, llegando a convertirse en superpotencias militares y económicas del mundo. En su mejor momento, tanto los Estados Unidos como el Reino Unido de la Gran Bretaña poseían más de las 2/3 partes de los recursos y de las riquezas del mundo. Imagínate.
la grandeza de estas naciones, ¿no? Dios cumplió su promesa concedida a Abraham a través de estos descendientes físicos, a través de esta gran nación, Estados Unidos, y de esta multitud de naciones que identifica claramente al Reino Unido de la Gran Bretaña, un país, una nación que ha colonizado grandes extensiones de tierras en el mundo entero. Fíjate, por eso se llama una multitud de naciones. Y estas naciones han sido, ya las mencionamos, Australia, Nueva Zelanda, perdón, Sudáfrica, algunas naciones del noroeste de Europa, Canadá y Estados Unidos. Naciones, todas cuyo idioma nativo, es el inglés. Y fíjate cuál es el primer idioma que predomina en el mundo, el idioma predominante en el mundo, el idioma universal, el inglés. Bien, en la palabra del Señor, en el libro del Génesis, encontramos que el gran yo soy llamó a Abraham y que a través de su obediencia, él, o sea Dios, bendeciría a todas las naciones de la tierra. Fíjate, él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Génesis 12, 1, 3. Vamos a Génesis 12, 1, 3. Dice, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jehová de los ejércitos bendijo a Abraham hace 4000 años, diciéndole que muchas naciones y reyes procederían de su linaje. Pero esto fue hace 4000 años, es decir, esto sucedió aproximadamente 2000 años antes de Cristo, época en la que vivió Abraham. A la fecha, a la actualidad, son más o menos 4000 años. ¿Sí? Y le dijo Jehová a Abraham, o sea, lo bendijo, diciéndole que muchas naciones y reyes procederían de su linaje, es decir, de su genética, de su genoma, pues, de su ADN, de su simiente. ¿Mm? Vamos a Génesis 12, 2, 7, Génesis 2 al 7. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Esos reyes son los presidentes de las naciones. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Bien, fíjate la cantidad de bendición que venía a través de Abraham para las naciones del mundo. En ti serán benditas todas las familias, ni siquiera las familias de la tierra. Entonces fíjate, ¿sí ves? Ese pueblo de Abraham se esparció por el mundo. Esa simiente de Abraham, esa descendencia fue la que se esparció por el mundo a través de las 10 tribus, que no están perdidas. Y lo vamos a ver más adelante. Sus descendientes tendrían dominio sobre todo el mundo. Los descendientes de Abraham tendrían dominio sobre todo el mundo, ya que estas bendiciones e influencia
serían transferidas por promesa divina a estos descendientes. Vamos a Génesis 22, 15, 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La promesa de grandeza nacional, o sea, de una gran nación, fue transferida de Abraham a Isaac, luego de Isaac a Jacob, después de Jacob a José y de José a sus dos hijos. ¿Cuáles fueron estos dos hijos? Efraín y Manasés, quienes recibieron estas bendiciones materiales, estas promesas y estas bendiciones de primogenitura para sus descendientes actuales. Vamos a Génesis 48, estamos en Génesis, fíjate que Génesis es un libro profético también, es el primer libro de la Biblia y vemos también que hay una cantidad de profecía en este libro. Génesis 48, 13, Génesis 48, 13 al 19. Dice: y los tomó José a ambos, es decir, José, el hijo de Jacob, uno de los 12 de las tribus de Israel, los tomó a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Fíjate que José le colocó al mayor al lado derecho, quien era el que iba a recibir la mayor bendición, y colocó al menor al lado izquierdo, para que los bendijera. Pero Jacob adrede, ¿sí? O sea, deliberadamente colocó sus manos, las invirtió, para darle la mayor bendición al menor. Dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Fíjate que él lo hizo adrede. También él vendrá a ser un pueblo, es decir, Manasés, que era el mayor, quien tenía que recibir la más grande bendición, le dice Jacob a José: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Fíjate, un pueblo y será engrandecido, es decir, una nación grande. En este caso Manasés, que llegaría después de 4000 años a convertirse en los Estados Unidos de América. Ya vamos a ver por qué. Y sigue el recuento: pero su hermano menor será más que él, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Y su descendencia formará qué? Multitud de naciones. Acá le estaba hablando a Efraín,
quien llegaría a convertirse en la Mancomunidad Británica de Naciones. Fíjate lo que dice la Biblia, y su descendencia formará multitud de naciones. Sabemos por la misma palabra de Dios que los descendientes de Israel en esa época fracasaron en su intento de recibir esta promesa de primogenitura completa. En el evento en que Dios hizo el pacto con las 12 tribus de Israel, les anunció que llegarían a ser grandes si lo obedecían, o que tendrían consecuencias de maldiciones tremendas si desobedecían a sus leyes espirituales y a sus mandamientos. Efectivamente, Israel no obedeció y finalmente 10 de las 12 tribus de Israel, incluyendo la tribu de José y sus dos hijos Efraín y Manasés, desobedecieron y fueron llevados cautivos por los asirios en el año 721 a.C. Estas 10 tribus aparentemente quedaron perdidas en la historia, inutilizando de esta manera su identidad nacional. Estas 10 tribus que se perdieron dejaron de celebrar el sábado, día de santa convocación, instituido por Dios en el cuarto mandamiento. Ellos perdieron su identidad, incluso la identidad del idioma, pues ya no hablaban el mismo idioma nativo de Israel, el hebreo. Perdieron sus valores y por ende su relación espiritual que tenían con Dios. Aunque la historia atribuye a que quedaron perdidas, realmente lo que sucedió fue que cuando estas tribus se fueron desplazando en el Oriente Medio, cambiaban de nombre, ¿sí? Cuando se fueron desplazando por todo el territorio del Oriente Medio y más hacia allá, es decir, hacia Europa, hacia Asia, ellas fueron cambiando de nombre, ya no se llamaban la tribu de Rubén, de Isaacar, de Neftalí, de Dan, bueno, fueron cambiando de nombre. A la medida en que iban, se desplazaban por todo el Oriente Medio y por el mundo, llegando a convertirse algunas de estas tribus en lo que la promesa del Altísimo y su palabra debían cumplir en la descendencia de José. Una multitud de naciones y una gran nación, es decir, Inglaterra y Estados Unidos. La Biblia nos muestra, la Biblia nos muestra en varios apartes, o sea, hay varios versículos en varios libros que estas naciones son los descendientes del antiguo Israel. Aquí estamos solamente tratando algunos cuantos, por el espacio, bueno, por el tiempo. Pero sí, la palabra de Dios nos muestra en varias apartes que estas naciones son los descendientes del antiguo Israel, de la casa de Israel o del reino del norte. Que estos 12 hijos de Abraham, inicialmente, como les decía, estos hijos se convirtieron en familias. Después, estas familias pasaron a ser tribus. Después, estas tribus pasaron a ser pueblos. Y después de mucho tiempo, con mucho tiempo, se convirtieron en naciones. Naciones que están esparcidas alrededor del mundo. Es decir, que la casa de Israel fue la que se extendió alrededor del mundo. Y una parte de estas 10 tribus, empezando por la de José, es la que identificamos como estas dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos, Inglaterra, estas dos grandes potencias mundiales que están pasando por la cantidad de pecado e inmoralidad de sus gentes a ser deformadas, irreconocibles,
que están perdiendo cada día más su hegemonía mundial, naciones sobre las cuales principalmente vendrán las maldiciones que vamos a estudiar en esta predicación. Como ya les dije, todo por su rechazo al Dios de los ejércitos de Israel. Fíjate lo que estamos diciendo aquí. Estas naciones serán las que principalmente tendrán este tipo de maldiciones, de este tipo de bendiciones y de maldiciones, ¿sí? Que afectarán a sus habitantes, afectarán su economía, afectarán, bueno, todos los órdenes, pero obviamente si una nación de estas se cae, si una nación que es una superpotencia económica en el mundo entero, va a afectar a una cantidad de países también en el mundo. Bien, las bendiciones proféticas de Job acerca de sus 12 hijos, ¿sí? O sea, cuando Job coge a cada hijo y lo va a bendecir, yo te bendigo, tata, usted va a hacer esto, ta, 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 ta. Estas bendiciones proféticas a Jacob acerca de sus 12 hijos, es decir, las 12 tribus de Israel, las encontramos en el capítulo 49 del libro del Génesis. Estas profecías nos muestran las gentes y las naciones que iban a estar sobre la tierra en los días postreros, en los días del fin, es decir, en los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Por espacio y por tiempo, no vamos a leer todo el capítulo, sino que vamos a centrar nuestra atención en las palabras proféticas con las cuales Jacob, es decir, Israel, consagra a su hijo José, ya que sabemos que a través de su descendencia, es decir, Efraín y Manasés, viene la más grande bendición material sobre dos notables naciones en el mundo. Les sugerimos que por favor, o sea, cuando terminemos la predicación o en estos días, ustedes anoten la cita bíblica que es Génesis 49 para que ustedes mismos lean cuáles son esas bendiciones para todos los otros hijos. Pero como les digo, vamos a centrar nuestra atención es en la tribu específica de José, a quien él le dio la bendición material que recayó sobre Efraín y Manasés, y a la postre vendría a desencadenarse en lo que es Estados Unidos y la Gran Bretaña. Bien, vamos a Génesis 49, 22 al 26. Génesis 49, 22 al 26. Dice: Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Fíjate que el lenguaje, el léxico, el vocabulario, como se expresan aquí, esto es como muy lírico, como muy poético, como muy bueno. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de discernir y averiguar e investigar qué es esto. Entonces, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Bueno, esto quiere decir que es un pueblo expansionista, fíjate, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. O sea, vástagos son los hijos de José, y ellos se extienden sobre el muro, es decir, se expanden. Es un pueblo expansionista, fíjate, que llegaría a colonizar otras naciones en el mundo. Rama fructífera es José. ¿Qué quiere decir fructífera? Que será un pueblo productivo, un pueblo lleno de muchas bendiciones agrícolas, ganaderas, con muchos recursos físicos, con muchos recursos minerales. Vea, rama fructífera es José, un pueblo productivo. Efraín y Manasés se esparcirían por el mundo, se extenderían a otras naciones, se dispersarían por la tierra, por el mundo. ¿Sí? Entonces este es el versículo 22, vamos al 23. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. ¿Qué quiere decir esto?
que estas naciones o estos descendientes de José, en este caso pues naciones como Estados Unidos y Gran Bretaña, iban a tener enemigos políticos o enemigos geopolíticos que estarían en contra de estas naciones. Fíjate la cantidad de oposición que ha tenido también Estados Unidos, ¿no? Que iban a haber odios y persecución a este pueblo por las envidias que iban a generar esta cantidad de bendiciones, porque dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Bien, vamos al 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Esta roca de Israel sabemos que es el Señor Jesucristo, es Dios mismo. O sea que en este versículo nos está diciendo que la mano de Dios estaría con ellos. ¿Con quiénes? Con estos pueblos. Mas su arco se mantuvo poderoso, que prevalecerían en las guerras. ¿Quién es Estados Unidos? ¿O quién fue Estados Unidos y quién es incluso actualmente que todavía se considera una potencia o superpotencia militar? Prevalecerían en las guerras. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Fíjate. Tendrían poderío militar, que su armamento sería fuerte, que la mano de Dios estaría con ellos. Vuelvo a repetir el versículo, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob. ¿Quién es el fuerte de Jacob? Pues Dios. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Bien, vamos al 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que heredarían grandes recursos físicos y materiales por las bendiciones dadas por Dios a su antepasado Abraham. Que el ayudador divino, es decir, Dios, estaría y los ayudaría y bendeciría a estos pueblos y a estas naciones. ¿Cómo? Con las bendiciones de la lluvia sobre los campos, dice, con las bendiciones de los cielos de arriba. Esas son bendiciones de lluvia sobre los campos de cultivo, para que sus cosechas fueran productivas, grandes, y sirvieran para exportar a todas las naciones del mundo, lo que sucedió con Estados Unidos. Tiene grandes extensiones de tierra, son miles y millones de kilómetros de siembras de trigo, con los cuales Estados Unidos hasta hace poco incluso exportaba a todas las naciones del mundo. Dice, con las bendiciones de recursos minerales, porque dice, con bendiciones del abismo que está abajo. Esas son bendiciones de recursos minerales. O sea, recursos que como el petróleo, cualquier tipo de esos tipos de recursos minerales, como el carbón, el gas, el petróleo. Fíjate que también el silicio, en Estados Unidos hay una parte que se llama el Silicon Valley, que queda en California. Ese Silicon Valley es donde se concentra la cantidad de empresas y corporaciones de tecnología más grandes del mundo. Está Google, Facebook, creo que WhatsApp, todas este conglomerado de empresas están en el Valle del Silicio, se llama así, o Silicon Valley, porque allá se encuentran una cantidad de recursos de silicio para hacer todo este tipo de artefactos como celulares, computación, todo lo que tenga que ver con esta tecnología. Y eso solamente por nombrar una. Bien, también dijo que los iba a bendecir con una alta cantidad de habitantes, una alta demografía, con bendiciones de los pechos y del vientre. Bien, el último versículo es el 26, dijimos que iba del 19 al 26, porque aquí nos habla de José.
de las bendiciones de José, dice: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado dentro de sus hermanos. Fíjate que aquí nos damos cuenta, algo particular, de que José sería apartado de sus hermanos. Evidentemente fue apartado de sus hermanos. ¿Sí? Apartado en el sentido de que fue una persona muy bendecida, muy próspera, los hijos de José. También nos dice que las bendiciones, los favores, la prosperidad y fortuna recaerían sobre los hijos de José, sobre Efraín y Manasés, porque dice: ellos serán la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado dentro de sus hermanos. Bien, ya vimos entonces que esta fue la bendición de José y la interpretamos, se le dio una interpretación como actual, o sea, acerca de la esencia que está hablando aquí. Bien, esto es apenas la introducción, por eso les dije que se necesitaba una segunda parte. Hemos visto en esta introducción grandes puntos significativos que identifican a Gran Bretaña como Efraín y a Estados Unidos como Manasés. Es importante destacar que Dios no solamente alimentó promesas de bendición por la obediencia, sino también advertencias y consecuencias por la desobediencia de esta nación y de este conglomerado de naciones. Hoy analizaremos los alcances que conllevan obedecer las leyes y mandatos del Todopoderoso y cómo el obedecerlas producirían bendiciones maravillosas. Pero recordemos que aunque estas bendiciones serían concedidas sobre todo pueblo, lengua, raza y nación en el mundo, están especialmente dirigidas a esa parte de la casa de Israel, a los descendientes de José, a Efraín y Manasés, a Inglaterra y Estados Unidos. Vamos a ver estas bendiciones que las encontramos en Deuteronomio 28:1-14. Para estos pueblos, especialmente para estos pueblos, pero ya dijimos que de estos pueblos se deriva una cantidad de economía, en el mundo, de mucha bendición. Bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeren la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos subirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Bien, Iglesia, ¿qué podemos extraer de esta palabra, de estos 14 versículos donde el Señor anuncia bendiciones, grandes bendiciones para su pueblo? Estamos hablando de la casa de Israel.
bueno, específicamente de estos pueblos, de la descendencia de Efraín y Manasés, que ya sabemos cuáles, ¿sí? Estas bendiciones vendrían sobre estos pueblos. Y fíjate que estos 14 versículos nos dan como un panorama acerca de lo que fue. Digo fue porque Estados Unidos viene en un descenso, ¿sí? Viene en un derrocamiento, viene en un bajando de mucho en nivel de haber sido la gran potencia, la gran nación que fue Estados Unidos, ¿no? Ahora Estados Unidos tiene la deuda externa más grande del mundo, es una cosa impagable, pues. Después de todo lo que el Señor les dijo y como los bendijo de acuerdo a este tipo de bendiciones, ¿sí? ¿Qué podemos extraer de esta palabra, lo que acabamos de leer? Estas bendiciones, por la obediencia a sus mandatos, harían de Israel, es decir, a Estados Unidos y Gran Bretaña, una nación exaltada, aclamada, y serían enaltecidos. Si Israel prestaba su oído a la voz de Dios en sumisión y dependencia a Él, habría productividad, provisiones, suministros y alimentación en abundancia, tanto en la ciudad como en el campo. Su providencia estaría sobre ellos con fuertes promesas de que no serían destruidos por ningún otro pueblo o nación, sino que permanecerían siempre invencibles. El guardar sus mandamientos y su comunión con Dios le daría a este pueblo, a estos habitantes de esta nación, mucha seguridad. No habría temor en sus corazones. Disfrutarían de sobreabundancia de bienes materiales. La lluvia llegaría a tiempo para regar sus cultivos y poder obtener buenas cosechas. Dios los exaltaría como cabeza entre los pueblos y naciones del mundo. Si ellos prestaran oído a sus mandamientos, dándoles cumplimiento y no cometieran actos de idolatría, serían una nación bendecida y estable. Fíjate toda la cantidad de cosas que nos está diciendo estos 14 versículos. Ahora, ¿sobre quién se ha aplicado esto? Fíjate, Estados Unidos, ¿sí? No solamente en lo económico, sino en lo militar, en cómo ha bendecido Estados Unidos a muchas naciones, que ha ayudado a defender muchas naciones y territorios, grandes extensiones de tierras en el mundo. Bien, en la próxima reunión trataremos la segunda parte de este tema. Estudiaremos las maldiciones. Hoy vimos las bendiciones ya en la parte final, porque la introducción fue algo extensa. Pero en la próxima o la segunda parte estudiaremos las maldiciones que vendrán por la desobediencia de estas naciones. Amén.